Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo. Yo como siempre feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y sobre todo, de poder hablarles de temas que sé que les encantan. Hoy chicos y chicas les traigo un chisme, sí, un chisme. De esos que nos dejan con la boca abierta y con ganas de saber más y más. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades, específicamente en el universo de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el hombre que nos hace suspirar a todos con su sonrisa, su porte, su talento y, bueno, ya saben, todo lo demás. Pero no solo vamos a hablar de él, sino de una fiesta secreta, una fiesta llena de misterio, de elegancia, y de una modelo rubia. Hasta el amanecer. ¿Les suena intrigante? A mí también. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y sus oídos porque este vídeo va a estar buenísimo. Y antes de empezar, por supuesto, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y darle un buen like a este, porque sé que les va a encantar. Empecemos. Para los que no lo conozcan, aunque lo dudo mucho, Can Yaman es un actor turco que se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su fama llegó a niveles estratosféricos con series como Erkencikus y Dolunay, donde su química con sus coprotagonistas nos dejó a todos pegados a la pantalla. Pero Can, además de ser un actor talentosísimo, es conocido por ser, bueno, digamos que un hombre muy atractivo. Y eso, amigos míos, siempre genera noticias y rumores. El furor que desata cada uno de sus proyectos, sus apariciones públicas y, por supuesto, cualquier detalle de su vida personal, lo convierten en un imán para los medios y para sus miles de seguidores. Entonces, ¿qué pasó? ¿De qué fiesta secreta estamos hablando? Pues bien, hace algún tiempo empezaron a circular fotos y rumores sobre una fiesta en Italia, a la que Can Yaman supuestamente asistió. Hasta ahí, nada del otro mundo, ¿verdad? Actores van a fiestas, es normal. Pero lo interesante de esta fiesta fue el secretismo que la rodeó. Se hablaba de una fiesta privada, solo para invitados muy selectos, en un lugar exclusivo y por supuesto con estrictas medidas de seguridad. La curiosidad empezó a crecer. ¿Quiénes eran los invitados? ¿Qué hacían allí? Y lo más importante, ¿con quién estaba Can? El solo hecho de que fuera una fiesta secreta elevó la intriga a niveles exponenciales. ¿Por qué la necesidad de mantenerla oculta? ¿Qué secretos se guardaban entre sus muros? Y aquí es donde entra en escena la modelo rubia. Porque, según los rumores, en esta fiesta, Can Yaman fue visto en compañía de una hermosa modelo rubia. Los detalles eran escasos, pero la chispa del chisme ya estaba encendida. ¿Era una amiga? ¿Una compañera de trabajo? ¿O algo más? Las especulaciones se dispararon en las redes sociales y los medios de comunicación. La gente quería saber, y mucho. La idea de Can Yaman, el galán turco por excelencia, compartiendo momentos con una modelo, alimentaba la imaginación de sus fans, quienes ansiaban saber si el romance que se vislumbraba en la pantalla también podría existir en la vida real. La imagen que se tenía de Can hasta ese momento era la de un hombre muy profesional, muy enfocado en su trabajo y en su carrera. Y claro, su vida personal, como suele suceder con las celebridades, siempre es un tema de interés. En ese momento cualquier detalle, cualquier fotografía, era analizada hasta el mínimo detalle. Y el hecho de que la fiesta fuera secreta, agregaba un ingrediente extra de misterio. ¿Por qué era tan secreta? ¿Qué se ocultaba? Las preguntas se multiplicaban. La discreción que rodeaba la vida personal de Can, solo hacía que sus seguidores sintieran aún más curiosidad por conocer qué sucedía en su intimidad. La información que se filtraba era escasa, pero suficiente para mantener la intriga. Se hablaba de una noche llena de diversión, de música, de baile, y de mucha complicidad. Los rumores indicaban que Can y la modelo rubia pasaron toda la noche juntos, en un ambiente de total confianza y conexión. La gente comenzó a atar cabos, a especular sobre la relación que pudieran tener. ¿Estaban saliendo? ¿Había algo entre ellos? La incertidumbre era total. Se comentaba sobre miradas cómplices, risas compartidas y una conexión palpable entre ambos. La atmósfera de la fiesta, descrita como sofisticada y elegante, sugería que el encuentro había sido de lo más romántico. Y como si esto fuera poco, la fiesta, según se dice, se extendió hasta el amanecer.
Imagínense la escena: música, risas, conversaciones a la luz de la luna y luego con los primeros rayos del sol. ¿Qué secretos se habrán revelado durante esa noche? ¿Qué promesas se habrán hecho? La imaginación volaba. Y el hecho de que la fiesta durara hasta el amanecer solo alimentaba aún más la curiosidad. Parecía que la noche había sido mágica, llena de emociones y de momentos especiales. El final de la fiesta con la salida del sol pintaba una imagen de intimidad, de complicidad y de una conexión que parecía haber trascendido el tiempo de la noche. Pero, ¿quién era la modelo rubia? Esta era la gran pregunta. Las redes sociales se llenaron de nombres y de especulaciones. Se mencionaron varias modelos italianas, algunas con bastante renombre. La gente investigaba, buscaba fotos, comparaba perfiles. Un verdadero trabajo detectivesco. Y por supuesto, los fans de Cannes estaban al tanto de todo, ansiosos por descubrir la verdad. Las teorías se multiplicaban, desde las más descabelladas hasta las más plausibles. Cada nombre que surgía era analizado a fondo, cada foto era examinada con lupa, en busca de alguna pista que revelara la identidad de la misteriosa mujer. La prensa rosa, como siempre, hizo su trabajo. Empezaron a investigar, a buscar fuentes, a tratar de obtener información de primera mano. Y como era de esperar, los paparazzi se mantuvieron al acecho, esperando conseguir alguna imagen que confirmara o desmintiera los rumores. La presión era alta, y todos querían saber la verdad sobre la relación de Cannes y la modelo rubia. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, se lanzaron a la búsqueda de cualquier detalle que pudiera alimentar el morbo y mantener la atención del público. Las publicaciones se multiplicaban, cada una con su propia versión de los hechos, lo que contribuía a aumentar la confusión y la especulación. ¿Y qué pasó al final? Pues, como suele suceder en estos casos, la verdad nunca se confirmó del todo. Cannes, como es su costumbre, no hizo declaraciones al respecto. Y la modelo rubia, bueno, tampoco. Ambos mantuvieron un perfil bajo, dejando que los rumores siguieran su curso. Tal vez decidieron mantener su relación en secreto, lejos de los focos y de la prensa. O tal vez simplemente la fiesta fue solo una noche de diversión, sin más trascendencia. La falta de confirmación por parte de los protagonistas solo intensificó el misterio. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Qué se ocultaba detrás de esa falta de declaraciones? Las conjeturas no cesaban. Lo cierto es que la historia de la fiesta secreta de Can Yaman y la modelo rubia se convirtió en una de las más comentadas en su momento. Y aunque no se supiera la verdad absoluta, el misterio y la intriga que la rodearon, la hicieron aún más fascinante. La idea de un romance secreto con un final incierto cautivó la imaginación de sus seguidores y mantuvo el tema candente durante mucho tiempo. La historia se convirtió en un ejemplo perfecto de cómo las celebridades logran mantener el interés del público, incluso sin confirmar ni desmentir los rumores. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, también tienen derecho a su privacidad. Y segundo, que la vida de las celebridades siempre es un tema de interés para todos nosotros, y en especial para sus fans. Esta historia nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las personas, incluso de aquellas que viven bajo los reflectores. Nos invita a reflexionar sobre la línea que separa el interés legítimo por la vida de las celebridades de la invasión de su espacio personal. Así que, después de todo este chisme, ¿qué podemos concluir? Pues que Can Yaman sigue siendo un hombre muy interesante, y que su vida personal siempre dará de qué hablar. Y que las fiestas secretas con modelos rubias y hasta el amanecer, siempre son un misterio fascinante. La historia nos deja con la sensación de que a veces, la belleza reside precisamente en la incertidumbre, en la falta de respuestas definitivas. La magia de la historia radica en la posibilidad de imaginar, de soñar, de crear nuestras propias versiones de la verdad. Pero profundicemos un poco más en los detalles que rodearon esta misteriosa fiesta. La elección de Italia como escenario, por ejemplo, no fue casualidad. Italia, con su glamour, su elegancia y su rica historia, siempre ha sido un lugar predilecto para las celebridades. Las fiestas en la península itálica son conocidas por su sofisticación, su ambiente exclusivo y su capacidad para crear momentos inolvidables. La posibilidad de combinar el trabajo con el placer, de disfrutar de la belleza del país y de la compañía de personas especiales, es un atractivo que atrae a muchos. La elección del lugar exacto de la fiesta también es un misterio.
¿Fue en una villa lujosa, en un yate privado, o en un club nocturno exclusivo? La falta de información solo alimenta la curiosidad y la especulación. La idea de una fiesta secreta implica la necesidad de un lugar discreto, donde la privacidad esté garantizada y donde los invitados puedan disfrutar de la velada sin ser molestados por la prensa. Las imágenes que se filtraron o que se imaginaron pintaban un ambiente de lujo con decoración exquisita, música de alta calidad y una atmósfera de sofisticación. Otro aspecto interesante es la selección de los invitados. ¿Quiénes fueron los afortunados en ser invitados a esta fiesta secreta? ¿Eran amigos cercanos de Khan, colegas de trabajo o personalidades del mundo del espectáculo? La exclusividad de la fiesta sugiere que se trataba de un evento muy selecto, con una lista de invitados cuidadosamente elaborada. La presencia de figuras importantes, tanto del mundo del cine como de la moda, podría haber añadido un toque extra de glamour y sofisticación al evento. La música y el ambiente de la fiesta también son un tema de interés. ¿Qué tipo de música se escuchó durante la noche? ¿Quiénes fueron los DJ o los artistas que animaron la velada? La música es un elemento clave en cualquier fiesta, y la elección del repertorio puede revelar mucho sobre el ambiente y el tipo de evento. La música, la iluminación, la decoración y el ambiente en general, habrían contribuido a crear una atmósfera mágica y envolvente. Pero volviendo al tema central, la modelo rubia. La identidad de esta misteriosa mujer se convirtió en el centro de todas las miradas. Las redes sociales se inundaron de perfiles, fotos y especulaciones sobre su identidad. Las fans de Khan Yaman, en su afán por descubrir la verdad, se convirtieron en auténticos detectives, investigando cada detalle, analizando cada pista, y tratando de desenmascarar a la modelo rubia. La prensa rosa, por su parte, se encargó de alimentar la curiosidad, publicando artículos, entrevistas y reportajes sobre el tema. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaron conseguir fotos y testimonios que confirmaran o desmintieran los rumores. La presión mediática sobre Khan Yaman y la modelo rubia fue intensa, lo que les obligó a mantener un perfil bajo y a evitar cualquier declaración pública sobre el tema. La ausencia de confirmación oficial por parte de Khan Yaman y la modelo rubia solo alimentó aún más la especulación y el interés del público. La falta de información, en lugar de disipar el misterio, lo hizo aún más intrigante. La incertidumbre, como siempre, es un ingrediente clave en cualquier historia de amor y romance. El hecho de no saber si la relación existió o no, mantuvo la atención del público y generó un debate constante en las redes sociales. Pero, ¿qué impacto tuvo esta historia en la imagen pública de Khan Yaman? A pesar de la falta de confirmación, la historia de la fiesta secreta y la modelo rubia no afectó negativamente la imagen del actor. Por el contrario, la historia añadió un toque extra de misterio y atractivo a su personalidad. El hecho de ser considerado un hombre atractivo con una vida personal interesante y rodeado de misterio, solo aumentó el interés del público por él. La historia también nos enseña sobre la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. El derecho a la privacidad es un derecho fundamental, y las celebridades, a pesar de su fama, también tienen derecho a proteger su vida personal. La constante exposición mediática a la que están sometidas las celebridades, a menudo les impide disfrutar de su vida privada y de sus relaciones personales. En conclusión, la historia de la fiesta secreta de Khan Yaman y la modelo rubia es un ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede convertirse en un tema de interés para el público. El misterio, la intriga y la falta de información son ingredientes clave para mantener la atención del público y generar un debate constante en las redes sociales. La historia también nos enseña sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de no invadir su espacio personal. Y bueno, chicos y chicas, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de la fiesta secreta de Khan Yaman. Sé que a mí me ha encantado contarla. Como siempre, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que realmente pasó algo entre Khan y la modelo rubia? ¿Quién creen que era ella? ¿Les gustaría saber más detalles sobre la fiesta? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Y no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por su tiempo y su apoyo. Me encanta compartir con ustedes estas historias y saber que disfrutan tanto como yo.
Recuerden que el mundo de las celebridades siempre está lleno de sorpresas y misterios, y que juntos podemos seguir explorando y descubriendo nuevos detalles sobre sus vidas. Nos vemos en el próximo vídeo con otro tema fascinante y lleno de chismes. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una fiesta, y a veces las fiestas son secretas.